Primero, hoy entregamos a los entes de control y colocamos la denuncia por usurpación de funciones públicas y simulación de cargo público frente a los generadores pedagógicos de movilidad, y acudimos a los diversos entes de control y ya pues está en las manos de ellos. ¿Qué denunciamos? La primera irregularidad que encontramos es respecto a las grúas. Resulta que ellos utilizan una placa amarilla de AQ600 de Acacias Meta, la cual en sus laterales de las puertas tiene el logo del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Meta. Resulta que llamamos a esta, que es una entidad oficial de la gobernación, y nos dice que esta placa no aparece en el registro como si fuera del instituto. Resulta y pasa que a mí me contestaron un derecho de petición el 6 de junio, y lo envié hace más de 2 meses, donde me decían que la alcaldía municipal y la administración municipal no tenían ningún contrato por concepto de grúa ni de parqueaderos. Resulta que me respondieron el 6 de junio y el 13 de junio inició un proceso de contratación pública para precisamente contratar una empresa de grúas para trasladar los vehículos inmovilizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio. Resulta que es ahí donde nos cabe la duda de quién es la grúa en realidad. ¿Será del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte, que llamamos y nos dice que solamente opera en Restrepo, Cumaral y Guamal, porque únicamente tiene jurisdicción donde no hay secretarías de Tránsito y Transporte? ¿O será del señor Manuel Bobadilla, de la empresa Gran Vial del área Arizaz, de la cual aparece el contrato y con la cual siguen usando la misma grúa que vienen utilizando? Resulta que, como he dicho anteriormente, esta práctica era ilegal porque lo que ponían era trabajar la institucionalidad, los generadores pedagógicos contratados y pagados con dineros públicos, ponían prácticamente a llenarle las arcas a privados, porque traían una grúa, esa grúa era pagada directamente por la persona que contrataba, y esa plata, toda esa plata iba directamente al bolsillo del dueño de la grúa, sin entrarle ni un peso al municipio. O sea que lo que hacían era que ponían la institucionalidad, ponían el trabajo oficial para el enriquecimiento de personas o de terceros. Lo mismo pasaba con los parqueaderos, porque se consignaba directamente a la dueña persona del parqueadero esta práctica, que obviamente viene siendo como muy irregular, y además se configuraba esto como un contrato de transporte y no era una sanción que se hacía frente a la persona que incumple las normas de tránsito. La segunda cosa que denunciamos y vimos irregular es que encontramos que en la ley 1310 de 2009 el agente de tránsito es definido como un empleado público. Para adquirir la calidad de empleado público se necesita una carrera administrativa. Una carrera administrativa se hace a través de una convocatoria pública donde las personas que están capacitadas y cumplen con los requisitos que exige la misma ley 1310 de 2009 pueden participar y pueden ser elegidos por mérito. Resulta y pasa que aquí se crean una categoría que no está regulada en ninguna ley y que no está pues autorizada en ninguna ley, y se crean lo que se llama generador pedagógico de movilidad, que tiene como fin el acompañamiento, y lo dice en el contrato, de los agentes de tránsito. Pero si no hay agentes de tránsito, entonces ¿qué van a hacer? Entonces ellos vienen usurpando las funciones que tienen estos precisamente. Tanto es así que tienen que cumplir con los requisitos que elige la 1310 de 2009. Si ellos no son agentes de tránsito, ¿por qué tienen que entrar a cumplir los requisitos de un agente de tránsito, no? Resulta que esta cuestión pasa y viene pasando de manera muy irregular con los generadores pedagógicos de movilidad, que todos sabemos son cuotas políticas de los concejales que los ponen allá por favores políticos. Resulta y pasa que ellos vienen controlando, vigilando, deteniendo, pidiendo documentos, subiendo a la grúa, cuando ellos lo único que pueden hacer es estar repartiendo papelitos por todas las calles acerca de cómo se debe manejar, cuáles son las normas que se deben cumplir, y haciendo pedagogía pues respecto a esto. Esto es como que las irregularidades que dimos a conocer ante las autoridades competentes, y ya está pues en materia de investigación. Como último, vale la pena aclarar que yo no estoy haciendo una apología al incumplimiento de las normas de tránsito. No, estoy antes diciendo que se deben cumplir las normas, pero que las deben cumplir todos, y todos deben ser sancionados por estas. Hablábamos con una persona interna de la Secretaría de Tránsito y Transporte y nos comentaba cómo funcionaba esto y cómo
esto está plagado de corrupción, y nos contaba precisamente eso, que al hermano del alcalde, que a las familias conocidas pues no las detenían por las mismas cosas que detenían a las personas del común. Entonces esa es la lucha que nosotros estamos dando, porque la ley sea aplicada para todos. Otra cosa es que yo en mis videos aplique la ineficacia de una norma, y es precisamente por el poder adquisitivo que tenemos y el sobrecosto que ha generado el valor de las licencias de los seguros. Es otra cosa. Yo no estoy diciendo que no se deba adquirir los seguros o que no se deba poner el casco. Es una cuestión meramente de estudio y como de hacer ver a la sociedad y de hacer ver a la gente que hay algo más allá, y es un trasfondo económico y una realidad económica que muchos no tienen en cuenta a la hora de ser o de emitir un juicio de valor y decir carguen los papeles y con eso ya no lo molestan. Es algo mucho más allá y es algo mucho más interno de la Secretaría de Tránsito y Transporte, de cómo funciona y de cómo vienen haciendo el trabajo mal y cómo todos esos dineros cogidos no han ido ni un peso al municipio, solamente van los de los comparendos y estos que cuando los hacen. Esto es como todo y esperemos que las investigaciones avancen y que todo vaya viento en popa. Este mismo medio le brindó la oportunidad al secretario de Tránsito de ir y salir a hacer sus descargos y desmentirme. Y creo que no lo hizo muy bien, porque hay varias incoherencias en lo que dice y en lo que expresa en un video de 12 minutos. Primero, señor secretario, no es la ley 1310 de 2010, es la ley 1310 de 2009, ¿sí? Y en el artículo 2 nos dice que los agentes de tránsito son todo empleado público, y usted sabe que los empleados públicos tienen carrera administrativa. En el artículo 6 de jerarquía nos habla de que precisamente los agentes de tránsito tienen que hacer o son o pertenecen por ser o servir al Estado en carrera administrativa. Y estos hay unas jerarquías de agentes de tránsito técnico operativo. Se habla pues de una sustracción de materia o de cuestión lógica cuando no hay unos agentes de tránsito para competir libremente para ascender a un técnico operativo, ¿sí? Sin embargo, pues me dicen que el técnico operativo es algo así como que es una cuestión temporal y que únicamente puede ser sacado por una cuestión de carrera administrativa. ¿Qué más, señor Oscar Granados? Segundo, las grúas de placa amarilla no es que sean ilegales. Lo que pasa es que cuando las grúas de placa amarillas prestan un servicio público, eso sí es ilegal. Usted también expresaba que el contrato en ningún lado expresa que la grúa tiene que ser de placa amarilla, roja, azul, verde. Eso no lo dice el contrato, porque es que el contrato es algo y las condiciones que pone en el contrato lo hace la administración municipal. Pero hay una cuestión que es la ley y es mucho más superior según las fuentes del derecho de Kelsen, que usted es abogado y debe saberlo, que la ley y el contrato no valen ante la ley. Y esto nos dice lo siguiente, nos dice el actual Estatuto Nacional de Transporte en su decreto 173 de 2001. Nos dice que las grúas tienen que estar habilitadas por el Ministerio de Transporte y que sobre todo tienen que estar matriculadas en el servicio público. Es como hacer esta aclaración porque hubo cierta desconocimiento de parte de Oscar Granados a la hora de hablar de esta cuestión. Y aún así llega y dice que hablo sin fundamento probatorio cuando él llega y dice que estos contratos los permite el Código de Tránsito, pero no nos dicen qué artículo. Cuando el Código de Tránsito únicamente habla en dos partes sobre la grúa. El artículo 2, donde las definiciones, donde nos dice qué es una grúa, y el artículo 72, donde nos dice que únicamente un vehículo podrá ser inmovilizado o trasladado por una grúa destinada para tal fin. Resulta y pasa que él se queda únicamente en este artículo, en el artículo 72, pero hay otra cosa, hay otras cosas que regulan en materia de tránsito, como le digo, el actual Estatuto Nacional de Transporte y los decretos 170, y en el 173 se estipula, y en varios conceptos, en muchos conceptos del Ministerio de Transporte, se estipula que la grúa tiene que ser de placa blanca porque lo que presta es un servicio público. Ya esto es como para aclararle la posición al señor Oscar Granados, y no es un ataque contra la Secretaría de Tránsito y Transporte, porque la Policía Nacional también usa una grúa de placa amarilla, ¿sí? Y lo estamos relacionando en las investigaciones, sino que es una cuestión de que hagan las cosas bien. Es una cuestión de que Granada tiene que organizarse, pero tiene que organizarse bien, no que lo cojan como un negocio, sino que en realidad se haga un control.
Sí, yo no estoy en contra pues de que hayan agentes de tránsito, estoy en contra de cómo eligen a estas personas, que son cuotas políticas de los concejales, que funcionan en favor de ellos, que les deben pues el ganarse un salario mínimo, y estas personas lo único que hacen es con su actitud ayecta crearse enemigos y enemigos a sazón de un mínimo. Incluso con esto que yo estoy haciendo les voy a arreglar la vida a muchos. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener que depender de un concejal para ganarse un puesto, sino de su propio mérito, de haber estudiado, de haberse preparado, y van a tener estabilidad económica, porque lo que hacen es que les hacen un contrato de prestación de servicios por 7.200.000 de 6 meses, pero ¿qué pasa? Ellos tienen que pagar de ahí su seguridad social, su ARL, y en realidad no les queda nada, le deben la vida a un político, le deben el favor y lo que se gana un político, y si llama al político le dice suelte la moto, que ese es del hermano de mi amigo, entonces tiene que soltarla y no le deja hacer su trabajo bien. Es una cuestión de no estar condicionados, y es una cuestión de que comiencen a hacerse las cosas bien, y que no esta persona tenga autonomía de decisión y comience a hacer las cosas bien.